vamos a hablar de bautismo, voy a hacer una introducción un poco grandecita, que está relacionado con la lectura de la palabra que vamos a tener. Y esa lectura está en Hebreos, capítulo 5. Y leeremos desde el versículo 11 desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Y dice así la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar los rudimentos, los fundamentos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo aquel que participa, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos, y ahora vamos a ver cuáles son esos rudimentos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. La mayoría de nuestras versiones dirá a la perfección, en el original hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento. Ahora fijaos bien cuáles son los rudimentos, porque cuando yo los leí me sentí avergonzado delante de mi Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Señor, ¿y estos son los rudimentos? ¿Estos son los niveles más bajos? Pero Señor, le decía yo al Señor en un arranque de sinceridad, pero si aún de estos rudimentos sé muy poco. Sé poco de la resurrección de los muertos. Sé poco de la imposición de manos. Sé poco de lo que es la verdadera fe en ti, Padre. Sé poco de las enseñanzas de mi Cristo. Sé poco. Y ahora tú me dices en tu palabra, pues estos son los rudimentos. Y dice el escritor sagrado o la escritora, porque en el día de hoy no se sabe bien quién fue el escritor. Algunos dicen que Pablo, y recuerdo en las versiones antiguas, en el encabezamiento decía Epístola del apóstol Pablo
a los hebreos. Hoy ya casi ninguna Biblia dice eso, ¿verdad? Otros abogan porque posiblemente fuese Bernabé, que era un levita y que tenía mucho conocimiento de las fiestas judías, del templo, del sacerdocio. Otros dijeron que Aarón. Y lo último que se estaba oyendo por ahí, que era Priscila. Por eso no puso el nombre, porque Priscila era una mujer muy versada en las Escrituras. Así que no sabemos con exactitud quién fue, si fue quien escribió, fue escritor o escritora. Lo que sí sabemos es las consecuencias que podía tener, que estaba teniendo para estos hermanos el haberse parado en los rudimentos. Ahora, dejadme deciros, hermanos, que los rudimentos son necesarios. Son necesarios. Es como, voy a trasladarlo a las matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir serían los rudimentos de la matemática, ¿verdad? Pero un arquitecto que se quede ahí es difícil. Hay muchas matemáticas en arquitectura, ¿verdad que sí? Para ser ingeniero hay que saber algo más que sumar, restar, dividir y multiplicar, ¿verdad que sí? Pero claro, para aprender quebrados, raíz cuadrada, álgebra, y yo hasta ahí ya me quedo, ya no sé más. Pues hay que empezar por los rudimentos. Hay que empezar. Sin los rudimentos no vamos a llegar más allá. Los rudimentos son totalmente necesarios. Amén. Pero cuando hacemos de los rudimentos la meta, no la salida, entonces la iglesia sufre un parón. Y cuando la iglesia sufre un parón, corremos el peligro que corrían los hebreos. ¿Cuál era el peligro que corrían los hebreos? Que se estaban echando atrás. Se estaban echando atrás. Estaban dejando la revelación que Dios había traído por medio de Jesucristo. Y por eso la carta a los hebreos empieza así. ¿Qué es lo que quiere mostrarle el escritor o la escritora de la carta a los hebreos? A los hebreos. ¿Cómo vais a echar marcha atrás? ¿No os dais cuenta de que Jesucristo es superior a los ángeles? Porque ¿a quién de sus ángeles dijo Dios alguna vez, tu trono, oh Dios? ¿A quién llamó Dios? Sino a su Hijo. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Y vais a echaros atrás? Moisés fue un siervo fiel sobre toda su casa. Gloria a Dios por Moisés. Pero Jesús es el dueño de la casa. Jesús es superior a Moisés. No podéis utilizar el nombre de Moisés para dejar a Cristo, para volveros atrás. No podéis hacer eso. El sacerdocio de Aarón, gloria a Dios. Pero el de Melquisedec, hombre, el de Melquisedec está muy por encima. ¿Cómo vais a volver atrás? ¿Por qué vais a volver atrás? Pues porque se habían quedado
en los rudimentos y no habían avanzado. Amén, hasta aquí, hermano. Se habían quedado en los rudimentos y no habían avanzado. Y cuando no se avanza, se corre el peligro de volver atrás. Ahora, fijaos bien que el escritor o la escritora está ligando su madurez, su crecimiento, al conocimiento que tienen de las Escrituras. ¿Lo habéis visto? Tu crecimiento y mi crecimiento tienen que ver con el conocimiento experimental que tenemos de las Escrituras. Por eso, hermanos, a veces os he dicho que a la hora de estudiar las Escrituras hay 4 niveles. ¿Os acordáis? Permitidme que lo repita. El primer nivel es lo que la Biblia dice. Segundo nivel, lo que se aplica. ¿Cómo aplico esto que dice las Escrituras? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Tercer nivel, ¿qué sugiere? Y cuarto nivel, misterios. Misterio. La palabra, no sé si no es Zoe, es como Zoat. La palabra que traducimos nosotros en el Nuevo Testamento por misterio, y no es una palabra hebrea, es una palabra aramea, que significa jardín. Significa jardín. No, yo quiero a ver si puedes trasladarte con tu mente al Edén, al jardín del Edén. Y cuando tú entras al jardín del Edén, ¿qué es lo primero que ves allí? Muchos árboles frutales, ¿verdad que sí? Muchos árboles frutales. Eso está a la vista de todos, ¿no? Pero es como si Dios dijese, pues ¿sabes una cosa? Debajo de la tierra, aunque no lo ves a simple vista, también hay frutas, también hay riquezas, también hay alimentos que nos son necesarios. ¿Verdad que sí? Que debajo de la tierra también hay. Hay alimentos que no son necesarios. Y esto, hermanos, sería, digamos, el ahondar, el trabajar. El Señor Jesús en una parábola dijo, el que oye mis palabras y las hace, la compararé al hombre sabio. Y fijaos lo que dice. En Lucas dice que ahonda, trabaja, ahonda, se toma su esfuerzo, no se conforma con lo que está viendo a simple vista, sino que trabaja hasta dar con la roca. Y ahí pones el fundamento de su casa. Hermano, yo encuentro en las Escrituras como, por ejemplo, el Señor Jesús utilizaba esto, lo hacía así. ¿Os acordáis cuando vinieron los saduceos a tentar a Jesús, a preguntarle? Los saduceos eran un problema, ¿sabéis por qué? Porque no creían ni en la resurrección de muertos, ni en ángeles, ni en la vida por venir. ¿Y sabéis una cosa? El sacerdocio estaba en sus manos. Los sacerdotes eran saduceos. Los fariseos, que tenían más conocimiento, sobre todo al principio cuando empezaron a asistir, los asesoraban en la forma en que, por ejemplo, se hacían las celebraciones o se hacían los sacrificios. Así, ellos no creían, su nivel de espiritualidad era muy bajo, era tan bajo que, por ejemplo, acordáis de Anás.
Anás era el que tenía el negocio de todos los cambistas allí en el templo. No me extraña que se enfadara tanto con Jesús cuando le volcó las mesas y les dijo: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Anás tenía un yerno. ¿Acordáis cómo se llamaba? Caifás. Caifás. Y hasta una vez, hermano, fue profeta. Cuando dijo: más vale que muera un hombre por todo el pueblo que todo el pueblo por un hombre. Y dice, sin saberlo, era profeta. ¿Sabéis? Esto lo digo como curiosidad. ¿Sabéis que Anás tenía un nieto que era hijo de Caifás? Y de que posiblemente, siendo sumo sacerdote, se convirtió al Señor Jesús. Os voy a decir el nombre. Se llamaba Teófilo. Aquí el evangelista Lucas dirige su escrito. Después de haber investigado diligentemente todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí escribírtela por orden. ¡Oh, excelentísimo Teófilo! Posiblemente se convirtió porque cuando le escribe lo que nosotros llamamos el libro de los Hechos, ya lo llama con más familiaridad. Ya le llama, después de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar, pues te la he escrito, te la escribo, y ahí ya no le llama excelentísimo, ya hay cierta familiaridad. Estos son los primeros textos de los Hechos, o Teófilo. Así que en manos de estos estaba el sacerdocio. Y ahora vienen a tentar al Señor Jesús y le dicen, con que existe vida más allá. Pues a ver, resuélvenos un problema. Un hombre estaba casado y se murió el marido. Y como dice la ley, la Torá, tenía que casarse con el segundo hijo para que le diera hijos al primero. El segundo también se murió. Se casó con el tercero. También se murió. Qué bendición no ser de esa familia, ¿no? Así hasta el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. Y en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿De quién de los 7? ¿Y os acordáis lo que dijo Jesús? ¿Os acordáis? ¿No oísteis que fue dicho? ¿Qué es lo que fue dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora Jesús se escarba en ese texto, que ¿qué es lo que dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice más. ¿O sí dice? Y Jesús dice, mirad que dice, no dice yo fui, yo soy. Jesús se escarba y dice, Dios no es un Dios de qué, de muerto, sino de vivo. Coge la palabra y ¿en qué nivel la interpreta? No es lo que se lee, sino en lo que sugiere, en lo que esconde. Otro ejemplo, hay un problema. Pablo, ¿qué podemos hacer? Digo Pablo, el Saulo de Tarso. ¿Qué hacemos con aquellos que han dejado su trabajo, que el Espíritu Santo ha dicho, apartádmelo para la obra? ¿Qué hacemos con ellos? Estas personas, ¿de qué van a vivir? Y entonces Pablo, en el capítulo, creo que 9 de la primera de Corintios,
Leeremos desde el versículo 9, o desde el 8, vamos a leer. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Y qué está escrito en la ley de Moisés concretamente en Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y sigue diciendo, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza, debe recibir el fruto. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, hermano? Pablo está cogiendo un texto, un solo texto, que dice en Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso dice el texto. Literalmente. ¿Y a dónde lo lleva? ¿Qué entiende Pablo? ¿A dónde lo lleva? A un nivel más alto en la interpretación. Él no se ha parado en los rudimentos. Claro que tiene los rudimentos, ese es el fundamento de nuestra fe, no pueden faltar. Pero no se ha quedado ahí. Ahora, para entrar en los bautismos, hermano, déjame deciros una cosa. Yo no sé si os gustará mucho esto de el cuarto nivel, que es misterio, o no os gustará. Pero os voy a decir un secreto que está en vuestro corazón. Amáis este cuarto misterio. ¿Lo sabías? ¿Tú sabías que tú amas este cuarto misterio? ¿Sabéis por qué? Porque una parte muy importante del Nuevo Testamento que tú amas es la interpretación a un nivel más alto del Antiguo Testamento. Voy a repetir esto porque sé que me explico mal. Lo que llamamos Nuevo Testamento es la explicación más alta del contenido del Antiguo Testamento, porque vosotros sabéis que el Antiguo Testamento contiene el Nuevo. Y el Nuevo es la explicación más alta del Antiguo. Eso no lo leía el otro día cuando hablaba de los misterios. Los misterios que habían estado escondidos. ¿Dónde estaban escondidos? En el Antiguo Testamento. Y ellos no lo veían. ¿Y cuáles eran esos misterios? Lo dicen los mismos textos que el hermano leyó. Que los gentiles son coherederos juntamente. Pero Dios, ahora, en este tiempo, nos lo ha revelado ¿por quién? Por sus santos apóstoles y profetas. En el Antiguo Testamento, pues está la promesa de en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Y qué practicaban ellos? Los gentiles son perros. Y aún el mismo apóstol Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, el primer saludo que da se las trae. Anda, que si uno llega a tu casa así, me parece que le das un portazo en la puerta, en las narices, porque Pedro entra diciendo, porque vosotros sabéis cuán inmundo es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pues vaya manera de llegar a una casa, ¿no? Pero era lo que ellos creían. Cuando la bendición, lo que Dios había prometido a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasó el día, creo que Pablo fue con Timoteo?
al templo. Que se corrió la voz que Timoteo era griego y la paliza que le dieron. La paliza que le dieron. ¿Por qué? Porque tenían sus ojos velados y yo no sé lo que entendería cuando Salomón dedicó el templo. Porque Salomón orando dedica el templo. Salomón dice, porque esta casa de oración, será llamada ¿para qué? Para todas las naciones. Para todas las naciones. Pero no entendían. No entendían. Pero Dios por su misericordia, cuando viene el Señor Jesús y es derramado su Santo Espíritu, abre los ojos a muchos, no sé si a todos de sus discípulos, y ahora cogen las escrituras que habían entonces. El Nuevo Testamento no existía. Y lo interpretan ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Y yo le doy las gracias a Dios por ello. ¿Tú no? Yo le doy las gracias a Dios porque Pablo, Pedro, Jacobo, el hermano de Jesús, él o la que escribió la carta a los hebreos, interpretaran a ese nivel lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y de qué manera nos han bendecido, ¿verdad que sí? Ahora, hermanos, tú y yo tenemos una deuda con nuestros hijos y nuestros nietos. Porque también en el Nuevo Testamento hay niveles. Hay niveles. Y si me dices que no, te voy a retar a que me des un estudio sobre el libro de Apocalipsis. A que me des un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Porque hay niveles. Hermanos, no sabemos cuándo va a venir el Señor. No lo sabemos. Yo creo que pronto. Pero mientras tanto tenemos una deuda con el Señor, con nuestros nietos, con nuestros hijos, con los hermanos que se reúnen con nosotros, de revelar los misterios del Nuevo Testamento. Porque si nos quedamos en los rudimentos, corremos peligro. Y uno de estos rudimentos que se menciona en hebreo, vamos a leerlo de nuevo. Vamos a empezar casi por lo último de estos rudimentos. Dice, por tanto, estoy otra vez en el capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez o a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esto, si el Señor lo permite, ya lo veremos. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Veremos cómo se puede crecer en la fe en Dios y de Dios. De la doctrina, mira bien, la doctrina de bautismos. Y esta mañana decía, y yo también, yo durante muchos años, bautismos, sí, 2. El del Espíritu Santo y el del agua. Durante muchos años, eso es lo que yo ni me había molestado en ver si otras cosas en la Biblia siquiera se le llama bautismo. Ahora, ya sabéis lo que es el bautismo, lo que significa el bautismo, ¿no? Sumergir. Sumergir. Por eso tenemos bautisterios. Por cierto, había una norma en los que practicaban el bautismo antes de Juan el Bautista, y es que el bautisterio tenía que tener agua corriente. Tenía que tener agua corriente. Pero vamos antes a ver, yo he apuntado 7. Hasta ahora es lo que he visto, hermano. 7 bautismos. El primer bautismo. El bautismo de purificación. Esto lo encontramos al principio de las Escrituras.
Sabéis, hermano, que hay expresiones que tienen que ver con la lengua y con la cultura de cuándo se escribió y en qué se escribió esto, ¿verdad? Hay lo que se llama hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Bueno, mirad, cada vez que leáis en las Escrituras afligir el alma, ¿sabéis lo que es afligir el alma? Ayunar. Afligir el alma es ayunar. Por eso se le llama así. Ahora, cuando en las Escrituras encontramos, por ejemplo, vámonos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. A partir era del texto 19, a partir del 7. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, tiene Éxodo, sí, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, escucha bien, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. ¿Qué es esto de lavar sus vestidos? Que ahora todo el pueblo tenían que hacer la colada. Coger un lebrillo y ala. Como se hacía antes, ¿no? ¿Y cómo se llamaba eso? ¿Dónde se restregaba? El lebrillo era donde estaba el agua. Pero dentro del agua se metía una cosa de madera. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la tabla de lavar. Y ahora todo el pueblo tenía que, ala. No. Esto es un hebraísmo que está diciendo, bautizaros sumergidos con un bautismo de purificación. A esto yo le he llamado el propósito. ¿Por qué? ¿Os habéis dado cuenta que la Biblia empieza con una pareja y termina con una boda? La Biblia empieza con una pareja y termina con una boda. ¿Y qué dice la carta a los Efesios? ¿Qué le dice Pablo? Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Amó a la iglesia para presentársela gloriosa. ¿Y qué es lo que hace para presentársela gloriosa? Dice que la lava con la palabra para purificarla. Purificarla. Porque el Señor quiere presentarse una esposa, una novia pura. ¿Qué es una novia pura? Una novia pura es una novia que no tiene su corazón dividido. Te quiero mucho, Jorge, pero también quiero a Carlitos. No. La pureza en las Escrituras quiere decir nada de mezcla. Nada de mezcla. Porque si no hay mezcla, es cuando yo me manifiesto a ti y se produce vida. ¿Sabéis quiénes eran los que más se bautizaban en el Antiguo Testamento? Las que más se bautizaban con este bautismo, las Escrituras se llama bautismo de purificación.
Las mujeres. ¿Sabíais eso? Las mujeres. Cada vez que una mujer tenía la regla, cuando pasaban esos días para tener relaciones con su esposo, tenía que bautizarse. ¿Lo sabíais eso? ¿Qué era el bautismo? El bautismo era bajar por un lugar donde había agua corriente y salir por el otro lugar. Curiosamente, después de haberse lavado. Después de haberse lavado. Y después de tener ese bautismo de purificación, entonces sí se podía unir a su marido. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene la regla, no está creando vida en sí, ¿verdad que no? No hay vida ahí. Por eso las Escrituras enseñan de que los esposos, cuando ella tiene la regla, pues es mejor no tocarla. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la vida con la muerte? ¿Por qué tiene la mujer la regla? Porque no está produciendo vida en sí. ¿Y qué es lo que lleva al marido en el semen? El germen de la vida. El germen de la vida. Y entonces, primer bautismo, el de la purificación. Segundo bautismo, yo le llamo la puerta, el bautismo del arrepentimiento. Eso ya lo predicaba Juan el Bautista. Hijo de sacerdote, pero un sacerdote que quiere decirle a todo aquel que oye su mensaje, porque es una voz que clama en el desierto, quiere decirle: lo que yo os predico no tiene nada que ver con la religión. Por eso yo no estoy vestido de sacerdote oficial, aunque soy hijo de un sacerdote, Zacarías. Lo que yo quiero deciros es la puerta para lo que Dios y a lo que Dios quiere llevarlo. Hermanos, sin arrepentimiento no hay remisión de pecado, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Por eso Juan el Bautista bautizaba como bautizaba. ¿Pensáis que Juan el Bautista bautizaba como lo hacemos nosotros? Que no está mal, ¿eh? No está mal. Cogía a la gente así, ¿verdad? Y lo tapaban la nariz para que no... Y ¿por cientos? No era así como se bautizaba. ¿Quién se bautizaba? El que había pecado. ¿Y contra quién había pecado? Contra Dios. ¿Y por qué se bautizaba? Porque se arrepentía. Era una cosa entre Dios y el que se bautizaba. Entonces, ¿qué hacía Juan allí? Testigo. Juan era el testigo del aspecto físico del bautismo, porque el aspecto espiritual solamente Dios puede verlo, ¿verdad que sí? Y la Biblia habla de este bautismo, el bautismo del arrepentimiento. Y hermano, yo considero que esa es la puerta, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. ¿Seguimos? El bautismo de identificación. Eso lo tenemos en Romanos capítulo 6. ¿Qué bautismo es este? Aquel que quiere ser puro y que se arrepiente. La única forma de recibir el perdón de los pecados y la vida de Dios es si se identifica con Cristo. Amén. Con su muerte y su resurrección. Te puse un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Dónde naciste? Me dijo en Argentina. Muy bien. Y ahora imagínate que hubiera una ley aquí en España que dijera: para ser española tienes que nacer en España.
Viene y me dice, es que yo quiero ser española. ¿Has nacido en España? No puedes. Pero es que yo quiero ser española. Pero ¿has nacido en España? Pero es que quiero ser española. Vamos a solucionarlo. Muérete, resucita aquí en España. Es fácil, ¿verdad? No es difícil, es fácil. Se muere en Argentina y resucita en España. Ya es española. ¿Y si me muero y no resucito? Bueno, ¿qué tal si dejas que alguien que se llama Jesucristo muera por ti, te mate a ti, resucite por ti y te resucite a ti? Lo que pasa es que no va a ser en Argentina y en España. Te va a matar en el reino de las tinieblas y te va a resucitar en el reino de la luz. Ese es el bautismo. Ese es el bautismo de identificación. Nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor. Y esto ocurre en nuestro ser. Amén, hermanos. A ver si nos da tiempo a los 7. Bautismo del Espíritu. Yo a esto le llamo la experiencia del haberte identificado con el Señor y el poder. Ahora, dejadme deciros algo, hermano, respecto a esto. Varias cosas. Cuando el Señor Jesús, eso lo ves en Juan, creo que 20:22, resucitó, dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Luego, más adelante, a estos mismos le dice, no os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual vendrá sobre vosotros. No a vosotros, sino sobre vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir los dos aspectos de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. El primero es lo que yo llamo el bautismo esencial. El bautismo esencial es el bautismo para la vida, para tener vida. ¿Por qué? El que no tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo, dice Pablo en Romanos, no es de él. El que tiene al Hijo, ¿a quién tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que el Señor Jesús, cuando resucitó, se hizo el Espíritu que da la vida. Y sin tener al Señor Jesús, que por cierto se viene con su Padre, porque el que me envió, dice Jesús, conmigo está. Y por medio del Espíritu, cuando tú crees y entregas tu vida al Señor, Dios como Espíritu se viene a tu espíritu. Por eso tienes la vida. Amén. Ya eres hijo de Dios. Es imposible ser hijo de Dios si no se tiene el Espíritu. ¿Sabéis que yo he cambiado un poquito mi forma de pensar? Un poquito nada más. No digo que la compartáis, pero yo antes pensaba así. ¿Tú eres creyente? Sí, pues entonces tienes el Espíritu Santo. Hoy pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo? Esta fue la pregunta que le hizo Pablo a los 12 que vinieron a Éfeso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ahora yo no pregunto, o no llego a la conclusión, si eres creyente ya tienes el Espíritu Santo. No. Ahora pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo? Sí, ya eres creyente. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de fe, hermanos. Una que tiene que ver con la cabeza y otro que tiene que ver con el corazón. La fe que tiene que ver con la cabeza la tienen, según Santiago, aún hasta los mismos demonios.
Los demonios creen y tiemblan y además saben escatología. ¿Tú crees que Satanás no cree en Jesucristo? ¿Cree que los demonios no creen en Jesucristo? Si algunos le dijeron, hijo de Dios o hijo de David, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Uy, todavía no lo tenían claro. Los discípulos y los demonios tenían claro quién era Jesús. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque con el corazón, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Hubo un tiempo en que yo leía de una forma al revés en Romanos 8. Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y yo no sé por qué yo entendía, como eres hijo de Dios, pues siempre eres guiado por el Espíritu de Dios. Cuando el texto dice lo contrario. Ahora hay la experiencia y el poder. Una cosa es que tú tengas el Espíritu y otra cosa es que el Espíritu te tenga a ti, ¿verdad que sí? Así que el bautismo del Espíritu Santo, el del agua, yo no voy a meterme cuántas veces una persona se debe bautizar. Para mí una. Pero hay hermanos que lo practican más veces. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo, que las Escrituras le llama al ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas veces debe ocurrir en tu vida y en la mía? ¿Cuántas? Amén. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Hechos capítulo 4. Le han dado una soberana paliza. Ellos están orando unánime juntos. ¿Y qué pasó? Y no se habían vaciado, ¿eh? Y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En agua, bautízate las veces que quieras. Yo no me voy a meter en eso. Pero en el Espíritu Santo, hermano, el ser revestidos de la persona del Espíritu Santo, de su poder, de su sabiduría, de su gracia, de todo lo que el Espíritu Santo, eso, tú has dicho todos los días, no estoy de acuerdo contigo, cada hora. Dime que no estás de acuerdo conmigo, dime cada minuto. El bautismo de fuego. Ahora, hermanos, si leemos esto, como lo dice Juan, Juan dice, yo soy bautizado con agua, mas el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, yo durante bastante tiempo, pues cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, vino con lenguas de fuego. Y yo creí que el bautismo en fuego, que se refería Juan el Bautista, era este. Pero luego mirando el contexto, pues me di cuenta de que no. ¿Verdad? Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fijaos lo que sigue diciendo, y este es el contexto. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bautismo significa sumergirse. Y ser sumergido en el bautismo que está hablando Juan el Bautista aquí es un bautismo de condenación. Por eso digo, es el menos deseado por Jesús. Pablo nos ha leído unos textos que dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú no tienes a Jesús
como el Cordero de Dios que quita tu pecado, vas a tener a Jesús como tu juez. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, el Padre ha dado toda justicia al Hijo. El apóstol Pablo dice que Cristo es olor fragante y olor de vida para unos y olor de muerte para otros. El mismo olor. ¿Sabéis lo que tenía el apóstol Pablo, la imagen que tenía el apóstol Pablo cuando está escribiendo esto? La imagen que tenía el apóstol Pablo era un general romano que venía de conquistar una nación, una ciudad, un pueblo, lo que fuese. Y entonces en Roma le iban a recibir con honores. Y ahí venía toda la procesión. Los primeros eran los que iban echando incienso. Los segundos, aquellos que se habían rendido al general y se le iba a perdonar la vida. Lo tercero, el general, en su carro con uno que iba al lado, le ponía una corona de laurel aquí, pero que le iba diciendo, porque la pompa era tan grande, recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que solo eres un hombre. Detrás de ese carro, los que no se habían rendido al general. Y detrás toda la tropa. Ahora, fijaos bien, ¿qué le iban a pasar a los que estaban detrás del general que no se habían rendido? Iban a morir. ¿Qué le pasaba a los que iban delante del general que se habían rendido? Ellos iban a vivir, pero tanto los unos como los otros olían el mismo incienso. Y eso es lo que dice el apóstol. Jesús te puede bautizar con su Santo Espíritu, pero si lo rechazas, te va a bautizar en el lago de fuego. 6. El bautismo en un cuerpo, el menos entendido por el creyente y el que más expresa a Jesús. 1 Corintios 12:13. Porque en un espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Y cuando, hermanos, leemos lo que hay delante y lo que hay detrás, encontramos que ser sumergido en el cuerpo es algo muy práctico. No es nada religioso. Es más, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, está hablando del cuerpo, dice, someteos los unos a los otros. Y dice que dependemos los unos de los otros. Esto es algo muy práctico, hermanos. Cada día hay más creyentes que dicen, yo en Dios sí, pero la iglesia, de la iglesia no quiero saber absolutamente nada. ¿Es eso posible? Porque en el mismo momento, no pasan ni segundos, que tú entregas tu vida al Señor, en ese mismo momento Él te mete en su cuerpo. Te sumerge en su cuerpo. Me voy a atrever a hacer una pregunta. Hermanos, tus hijos, tus nietos, ¿te ven sumergidos en el cuerpo? Porque están aprendiendo de ti y de mí. ¿Ven lo importante que es el cuerpo para ti? ¿Lo ven tus hijos? ¿Lo ven mis hijos? Tus hijos van a hacer lo que tú haces. O quizás con tus hechos estás mostrando lo que yo puedo mostrar, que estoy fuera del cuerpo, aunque Cristo me haya metido. Y el último bautismo, el bautismo del sufrimiento. 2 apóstoles que van a Jesús y le dicen, mira, concédenos en tu reino, uno estemos a la derecha y el otro a la izquierda de tu reino. Un evangelio dice que fueron ellos, otro evangelio dice que fue una madre.
la madre de ellos, ¿verdad? De una forma o de otra, la petición era esta. Y Jesús le dice, ¿y seréis bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Podéis tomar de la copa que yo voy a tomar? Y Jesús dice, ahora no, pero después sí. Y ahí está hablando de un bautismo, hermanos, de sufrimiento. Ahora, ¿qué tipo de sufrimiento está hablando el Señor? De que cuando te resfrías, cuando te da un lumbago, cuando te quedas viuda o te quedas viuda, mirad, hermano, ese sufrimiento lo tiene todo el mundo allí fuera. En eso somos exactamente como los demás. Nos enfermamos, nos morimos, como los demás, ¿verdad que sí? Pero hay otro sufrimiento que está relacionado con el sexto bautismo. Mira lo que dice Pablo en Colosenses. Pablo, la carta que escribe a los Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hay padecimiento. Y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo. Pero Pablo no está hablando de redención. Tú no puedes añadirle a las aflicciones de Cristo para ni tu redención ni para la redención de los demás. Tú no puedes hacer eso. Pero sí puedes, por su cuerpo, que es la iglesia. Tú sí puedes participar de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Gálatas 4:19 dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. Dolores de parto. Me gustan los dolores de parto porque producen vida. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a terminar con estos textos que casi siempre que los leo se me saltan las lágrimas, algo que no es muy difícil en mí. Dice el apóstol Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Porque como me queréis tanto, no dice eso el texto. Aunque amando más, sea amado menos. Necesitamos, hermanos, este bautismo. Un bautismo que nos capacita no solamente para gozarnos con la iglesia y de la iglesia, sino para sufrir con la iglesia todo lo que sea necesario. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque ese es el corazón de Cristo y ese es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque esa es la voluntad de Dios. La pureza, porque Dios se está preparando una esposa y la quiere pura. El arrepentimiento es porque sin arrepentimiento no hay pureza. Identificarnos con Cristo es porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otra manera. Tenemos que identificarnos con Cristo.
El bautismo del Espíritu Santo es porque lo necesitamos para hacer la obra de Cristo. Necesitamos esa experiencia y ese poder. El bautismo en fuego, el bautismo del infierno, Cristo no lo quiere. ¿Lo quieres tú? Tampoco, ¿verdad? El bautismo en un cuerpo es porque es la mejor manera de ser protegidos. Y es la mejor manera de crecer. Y es la mejor manera de expresar a Cristo. Y el bautismo de sufrimiento es porque nos dice la primera de Juan, creo que 3:16. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué conocido ese texto. Pero ¿sabéis lo que dice la primera de Juan 3:16? La primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por el hermano que me cae bien. No. Por nuestros hermanos. Pero el texto lo que quiere decir: no vives para ti, vive para el hermano. ¿Por qué? ¿Porque es maravilloso, maravillosa? No, porque es tu hermano. Ninguno de nosotros somos maravillosos. Cristo murió por nosotros. Yo debo vivir, depender, amar, sufrir. Ser metido en ese bautismo de sufrimiento para que Cristo sea formado en todos nosotros.